Buenas tardes. Un saludo desde San Antonio, Texas, a todos nuestros amigos historiadores de las antiguas provincias de Oriente, especialmente al profesor Arturo Villarreal, agradeciéndole esta invitación y que participemos todos en este conversatorio de historia sobre el Camino Real de Tierra Afuera. Muy bien, pues vamos a empezar a hablar de lo que nos corresponde, que es en el estado de Texas. Vamos a poner ya la primera dispositiva y hablamos de un camino real que, como sabemos, iba subiendo desde Ciudad de México hasta Santa Fe, siguiendo los pasos de Don Juan de Oñate. Hubo una nueva salida hacia Saltillo, Monclova, como ustedes conocen, y ese es nuestro camino real que nos interesa hablar. Camino real de tierra fuera del Oriente, ya específicamente en Texas. Ese camino real que se va hacia el este y cuando llega al Río Grande va a empezar a llamarse Camino Real de Tierra Afuera. ¿Cuál fue el objetivo? Pues el objetivo fundamentalmente terminó fundando la ciudad de San Antonio y aquí tenemos una copia, una presentación que el original está en el Archivo General de la Nación y lo hacemos en referencia que es el gran centro para documentación de todo lo que sea del estudio de Texas. El Camino Real empieza entonces en el Río Grande. San Juan Bautista del Río Grande era el nombre de la población, ahora es Guerrero, Coahuila, y vamos a pasar hacia el oriente. ¿Quiénes entraron? Bueno, como ya sabíamos desde antes, los franceses habían metido a la Luisiana al río Mississippi y fundaron la tierra de Luis XIV y Ana de Austria, su madre, que por cierto era española. Y en la corona, por orden del virreinato en Ciudad de México, les dice que entren. Y entonces entrarán los militares con los misioneros. Los misioneros son los que van a escribir lo que vieron, las fechas y geográficamente describir todo lo que hay. Estos son los más importantes que acompañaron a los gobernadores militares y tenemos al padre Damián Massinet, que entró con los dos primeros y él fue el primero que empezó a escribir y decía que habían conocido unos indígenas, los techas o los tejas, pero no eran un grupo, sino que era un grupo de los asianis que decían, somos amistosos, amistosos. Macinet habla de que va a la tierra de los Tejas y ahí fue donde empezó la confusión. Cuando se traduce del español al inglés, que digan Camino Real de Tierra de los Tejas o a los Tejas. Eso está equivocado porque el Camino Real es de Su Majestad el Rey de España. Después vendría el padre Félix de Espinosa, que es también importante porque va a entrar con el capitán Aguirre, Francisco Hidalgo, que va a entrar dos veces también, y será el que ubica el arroyo de San Pedro, junto con Antonio de Buenaventura y Olivares. Y este último será el que entra con Martín de Alarcón para fundar San Antonio de Valero en 1718. Posteriormente vendrán los decanos, Margil de Jesús y el padre Agustín Murphy. Ellos escribirán, pero ya posterior. Estos son los militares. El primero, Alonso de León, que anduvo entrando al territorio y fue el que encontró varios ríos y le dio el nombre de varios ríos, sobre todo en el sur del estado. El río Blanco, el río Frío, el río Pedernales, eh, el río San Jacinto, en fin. Y en la última entrada de Alonso de León va a venir Macinet y van a ir hasta el este de Texas. Van a fundar dos misiones que van a fracasar porque la distancia no les permite mandar eh, comida y abastecimientos y el calor tan infernal que hace en el verano
en Texas. Quizás más importante, Domingo Terán de los Ríos, que viene con él, con el de León, y después viene solo, pero Domingo Terán de los Ríos va a ser el que entre a la región de San Antonio y va a empezar a describir esta región. Gregorio Salina Varona viene después, pero sigue ya la ruta de Terán de los Ríos. Y ahora viene otro muy importante, Pedro Aguirre, que entrará no al río San Antonio, sino en el arroyo de San Pedro, que está junto y que se juntan los dos cauces en el centro de la ciudad de San Antonio. Domingo Ramón, hijo de Diego Ramón, que era el general militar de la zona, Domingo Ramón va a entrar en 1716, pero el gran mérito que tendrá es que él sí escribe lo que vio. Y después hablaremos más de Martín de Alarcón. Todos ellos fueron mapeando, fueron escribiendo la ruta del Camino Real, el Camino Real de tierra afuera. Y así tenemos esta marca en Coahuila, donde dice que es el Camino Real, que llega eventualmente hacia la Luisiana, porque lo que querían era detener la entrada de los franceses, que eran invasores. Todas estas rutas originales fueron establecidas en las distintas entradas militares. En total fueron 11 las más importantes, documentadas y estudiadas en los archivos que tenemos en Coahuila, en Monclova, en Saltillo, pero fundamentalmente en la Ciudad de México, el Archivo General de la Nación. Ese camino real que va a ir del Río Grande hasta la frontera con la Luisiana, y en total los frailes hicieron 14 misiones. Lo interesante es que en San Antonio se logró preservar el centro más grande, son 5 misiones, y en ninguna parte de todos los Estados Unidos hay más misiones franciscanas, lo que nos da una gran importancia histórica. Casi todas las otras misiones fracasaron, quedó muy poco, quedaron vestigios, pero solo en San Antonio van a prosperar y se debe al Río Grande que llega a San Antonio, ese río de San Antonio que cambió la vida. Aquí hay un historiador que nombra a un hombre que era un scout, era un hombre de campo que se llamaba Sidley, y él fue contratado por las hijas de la República de Estados Unidos, de la American Revolution, para que pusiera cada 5 millas una marca de granito a toda la ruta que iba hasta la Luisiana. Y eso logró que se le diera un gran reconocimiento, pero estamos hablando en 1915. Antes nos tenemos que referir a los archivos para ver las rutas. El que escribe es el señor McGraw, y él ha participado en otras reuniones. Y aquí tienen ustedes las fuentes que ya conocemos, publicaciones que han sido importantes en la Universidad de Texas de historia en los años 80. Y aquí hay una muy importante, la herencia católica de Catholic Heritage en Texas. Es muy importante que consultemos porque ellos se refieren al Archivo General de la Nación, y lo escribió Carlos Eduardo Castañeda, que era un profesor mexicano que aquí en Texas, y fue de los primeros que empezaron a decir, hubo vida antes de la batalla del Álamo. Ya había una cultura, la cultura tejana, que había sido impulsada por la llegada de los frailes franciscanos. Aquí está Robert Whittle, otro profesor que hace unos años se nos fue, y él habla de San Juan Bautista a la entrada a la Texas española. Que la Texas española fue 300 años y de ahí su importancia. Aquí tenemos una marca de granito de este señor Sibley. Este está en el norte de la ciudad de San Antonio, en la calle de Nacogdoches, y no se alcanza a ver completamente. Aquí hay un acercamiento y ahí nos habla
del Camino Real de tierra adentro, perdón, de tierra afuera, al este. Muy bien, Fray Damián Massanet comenta, porque él escribió sus memorias y habla que entró en el 89 con Alonso de León, el gobernador militar. Es la cuarta y última entrada de Alonso de León. Y él habla de que van al este de Texas y funda San Francisco de los Texas. Este es el dato que nos va a confundir después. La otra, Santísimo Nombre de María, las dos no prosperaron. Y ahí sabemos que venían del Colegio de la Santa Cruz en Querétaro, que había sido formado saliendo de Ciudad de México, fundaron el de Querétaro para que fuera un semillero de los franciscanos que vendrían al norte, a Coahuila, a Nuevo León y principalmente a Texas. Este hombre entra con Domingo Terán de los Ríos, el segundo gobernador militar, y llegan a lo que hoy es la ciudad de San Antonio, ubican el río San Antonio, el día de San Antonio de Padua, el franciscano santo del norte de Italia, de la ciudad de Padua. Llegan el 13 de junio, que es el día en la Iglesia Católica de San Antonio de Padua. Y entonces el gobernador Terán de los Ríos dice que deberíamos de usar esa fecha y con ese río. Esto es la oficina de permisos de construcción en la ciudad de San Antonio, pero placenteramente alguien escribió la necesidad de poner la historia y en la escalinata aquí nombra a Terán de los Ríos. Es una traducción al inglés, pero la fuente es el Archivo General de la Nación en el Fondo Franciscano. Usando el Camino Real de tierra afuera al oriente. Como ustedes van viendo, se va hacia el oriente, cruzando muchos ríos. Los ríos eran los caminos de los indios, dependiendo de la sequía, de la abundancia de lluvia, años más, años menos, subían y bajaban y siguen los ríos de norte a sur y de oeste a este y todos van a dar al mar. Estos son los ríos que encontraron los gobernadores militares. Pero con esto mostramos que el camino real no es el camino de los indios. Los indios tenían otra ruta. Sin embargo, se apoyaban los franciscanos en los indios para seguir ciertas rutas que después se fueron describiendo de acuerdo a las entradas. Aquí está lo que vimos en los escalones ahí de la del centro de permisos de la ciudad de San Antonio. Y ahí dice el militar, caminamos 5 leguas, llegamos a un lugar muy bonito. Dice que el más bonito de toda la Nueva España. Bueno, estaba exagerando. Llegamos a las orillas de un arroyo y yo lo nombré San Antonio de Padua porque es el día de San Antonio. Domingo Terán de los Ríos, junio 13, 1691. Esto viene del derrotero militar que está en el Archivo General de la Nación. Así es que ellos vienen al Camino Real a través de Texas. Y en español, de acuerdo a la manera en que lo hablamos, podemos decir Camino Real a través de Texas, Camino Real por Texas, hacia Texas, hasta Texas. Pero no de los Texas, porque eso sería que los Texas son los dueños. Y el Camino Real de tierra afuera, también le podemos poner la preposición, Camino Real de fuera al oriente, hasta el oriente, del oriente, hacia el oriente, por el occidente, para el oriente. Significa muy parecido, pero recordemos que el español es muy rico. Y todo esto tenemos que insistírselo a todos los profesores de historia en Texas, que tienen que buscar los archivos originales y las indicaciones que dan los historiadores de Coahuila, porque Texas era departamento de Coahuila. Muy bien, el otro que sigue es Isidro Félix de Espinosa,
que como les comentaba, en 1709, después de una pausa de varios años, entra con el militar Pedro de Aguirre. Junto a Espinosa viene Antonio Buenaventura de Olivares, que va a ser el creador de San Antonio de Valero. Encuentran el arroyo de agua, el ojo de agua, y le ponen San Pedro en honor a este militar, Pedro de Aguirre. Unos años después, en el 16, va a entrar Domingo Ramón al río San Antonio y también va a visitar el arroyo de San Pedro. ¿Cómo sabemos todo eso? Por los derroteros militares que los frailes estaban escribiendo. Los militares tenían el derrotero militar y los frailes franciscanos tenían el archivo de los frailes. Muy bien. Esto lo escribe Ramón y dice, entrada en 1716, yo, Domingo Ramón, por orden del duque de Linares, virrey de la Nueva España, que estaba en Ciudad de México, siendo gobernador de la Nueva Vizcaya, ven, aquí está, Coahuila y Texas. Comienzo el diario y derrotero de la entrada a la provincia de Texas. No dice de los Texas, de Texas. Comienzo el diario y derrotero. Es la primera vez que el gobernador militar entra y escribe lo que está haciendo. Y describe el ganado que está entrando. Y la fecha, una vez más, la fuente es José Sánchez, que era un fraile que venía con ellos, y es el folio histórico del Fondo Franciscano número 27. Aquí hay una marca en la ciudad de San Antonio, que es en donde sale el arroyo, San Pedro Springs, y ahí habla de que en 1709 entró el padre Espinosa y el padre Olivares. Esto es muy, muy importante porque regresarán a fundar a San Antonio de Valero en ese arroyo. ¿Y quién fue el padre Antonio de Buenaventura y Olivares? Pues es un hombre muy importante para la fundación de San Antonio y de Texas. Aquí hablamos de que entró con Pedro Aguirre y que después funda San Antonio de Valero. Cuando ya llega con Martín de Alarcón, el nuevo gobernador, por orden del virrey, el marqués de Valero. Entran después de pasar el invierno en Guerrero, Coahuila, y el 1 de mayo de 1718, en ese lugar que les acabo de mostrar, fundan San Antonio de Valero. 5 años después, el presidio de Béjar, o sea, el destacamiento militar, también por órdenes del duque de Valero. Su hermano era el duque de Béjar, marqués de Valero y el duque de Béjar, que había muerto luchando por el rey de España el 5 de mayo. Hoy la ciudad de San Antonio es la misión San Antonio de Valero y el presidio, el Bexar County, el municipio que se fundó el 5 de mayo de 1718. Y esta nota es muy importante porque es la entrada oficial. Y aquí está una alegoría de la reunión el año anterior, en el 17, que el virrey de la Nueva España pidió que que fuera a México, de Querétaro, Espinosa. Muy bien, aquí está el mapa de San Antonio a final de 1800 y se ubican en la parte sur, están viendo ustedes el ojo de San Pedro, y en la parte norte es el río San Antonio, que los dos se van a juntar muy cerca de la misión de la Concepción. Todo esto gracias al Camino Real y a lo que habían escrito anteriormente. Mal conocido como el Álamo, San Antonio de Valero continuó educando y evangelizando a los indígenas. Y fue más tiempo misión que destacamiento militar. Le cambiaron el nombre ya cuando ya no había religiosos, porque los que cuidaban traían en su uniforme y en las sillas de montar una, un álamo de los árboles. Ellos venían
de Coahuila, los soldados. Eran mexicanos. Y les empezaron a decir los del Álamo. Y llegaban aquí con el Camino Real, el mismo que venía de Coahuila. El doctor Almaraz, haciendo investigación, reencontró el libro de actas de bautismo que está en la Arquidiócesis Católica en San Antonio. ¿Y por qué está aquí? Porque cuando se independiza Texas, los tomos, los folios de la Iglesia Católica se quedan en San Antonio. Así es de que hay que checar también los archivos del municipio de Béjar, los archivos de la Iglesia Católica. Y aquí está el documento que describe este Muñoz que venía y escribe, ¿verdad? El 1 de mayo ya se había contratado que se dejara la iglesia de San José, la misión de San José, que está al otro lado del Río Grande, en San Juan Bautista del Río Grande. Y el marqués le dijo, no hay agua, mejor vamos a cancelar San José, lo llevaremos a San Antonio y ahí le vamos a poner San Antonio de Valero. Estuvieron de acuerdo. Así es de que el padre Fray Antonio Buenaventura y Olivares es el guiador, el visionario, por eso dice al cuidado del reverendo Fray Antonio Buenaventura. Y se lo da el sargento mayor Martín de Alarcón, que era el militar, pero no sabía escribir el gobernador, así que todo lo hacen los frailes. Pero era oficialmente el gobernador de las provincias del Reino de las Nuevas Filipinas. Muy bien. Esto es esta traducción que está aquí. Muy bien. Ahí está. San Antonio de Valero, que será la primera de las 5 misiones, y todo gracias a los escritos que venían siguiendo del Camino Real. La segunda misión, la Concepción, que también estuvo en el este de Texas, se disuelve y se reabre en San Antonio, con 2 torres, que eso no está bien porque no era catedral, pero bueno, así fue. Perdón, esta es la tercera, San José de Aguayo. Esta debió de haber sido destacamento militar, porque las reglas en aquella época decía un destacamento militar, 2 misiones. El destacamento militar era el centro de San Antonio, el municipio de Béjar, y sus 2 misiones eran La Concepción y San Antonio de Valero. Aguayo tenía que tener las otras 2, que viene siendo este, al sur de San José, San Juan Capistrano, que es esta, y la espada del arcángel Gabriel de la Iglesia Católica. Así que eran 2 y 2, pero acababan siendo 5 porque se secularizó Aguayo inmediatamente. Las últimas 4 tienen servicios religiosos. La que está completamente secularizada es San Antonio de Valero, el Álamo. Aquí tenemos otra marca en granito, este granito que se encontró en el pueblo de las caídas de agua del río, le llaman Marble Falls, y son de granito y hay en toda la ruta del Camino Real. Este Camino Real que nos describe, muy bien descrito en esta marca histórica que nos dejó la historia de Texas, y aquí nos dice Camino Real de los Texas, also known, o sea, no es oficial. El que sí es el Camino Real de Tierra Fuera del Oriente, o podemos decirle hacia el Oriente por el Oriente. Pero esta es una marca muy importante porque con esto demostramos que el estado de Texas le da el Camino Real de Tierra Fuera del Oriente su connotación oficial. Así es de que tenemos que insistir mucho, los profesores de Coahuila, y insistirle a todos los de Texas que la fuente original de la información y de sus conocimientos viene del Camino Real de Tierra Afuera, que pasa por Saltillo, pasa por Monclova, y después en Texas será el Camino Real de Tierra Afuera al oriente.
¿Quién nos va a hablar más de esto? Serán los últimos militares. Rubí, que es un militar que entra con el legado de que tiene que describir lo que pasó, lo que hay. Estamos hablando de finales de 1700. Y Rubí se va a referir como el camino real de tierra afuera al oriente. Por eso insistimos en siempre consultar las fuentes. Una gran fuente es el maestro Vitalicio Robles, que él sí encontró el diario de Celis, Francisco de Celis, que es el que escribió, pero no se encontró sino hasta los años 30, 1930, donde dos archivistas en el Archivo General de la Nación le mostraron a Vitalicio Robles una vez que fue y le dijo, encontramos esto, y él fue el que lo enseñó al mundo. Así que gracias a don Vito tenemos más información de todo lo que pasó. Así es de que muchas gracias, un saludo a todos y me despido. Gracias.